Buenas noches, profesor. Soy el alumno José Francisco Martínez Vera del segundo grado Grupo D, turno vespertino. Es un video del resumen trimestral para la materia de inglés para el profesor García Zamudio Jorge Alberto. El resumen trimestral empieza desde el bloque 1 con los comparativos de igualdad, superioridad y superlativos. Los comparativos de igualdad, su estructura se compone entre as más adjetivo más as y se traduce como tan más adjetivo más como. Cuando usamos el comparativo de igualdad, el adjetivo no cambia de forma como lo hace con los otros grados de comparación. Por ejemplo, as pretty as, tan bonito o bonita como, as tall as, tan alto como, as bright as, tan brillante como. Podemos expandir este patrón básico a uno más completo. Sustantivo 1 más be más adjetivo más as más sustantivo 2. Este patrón lo podemos ocupar varias veces para oraciones un poco más largas, claro, como lo es she as pretty as her mother, ella es tan bonita como su mamá. They are as tall as their father, ellos son tan altos como su padre. It's as bright as the sun, ella es tan brillante como el sol. Eh, los comparativos de superioridad son, el comparativo de superioridad sirve para expresar algo que es más que otra cosa. Los comparativos en inglés funcionan de forma muy parecida como lo hacen en español. Por ejemplo, si tiene una sílaba, le añadimos ear, por ejemplo, cheap, cheaper. Si tiene dos sílabas, pero acaba en Y, le añadimos ear y, y la Y se transforma en I latina. Por ejemplo, easy, easier. Si tiene dos sílabas y no acaba en Y, ponemos more delante del adjetivo. Ejemplo, boring, more boring. Si tiene tres o más sílabas, también ponemos more delante del adjetivo. Ejemplo, expensive, more expensive. Unos pequeños ejemplos aquí serían aquella habitación es más pequeña que esta, o that room is smaller than this one, o estas sillas son más baratas que esas. These chairs are cheaper than those. O el gato de Dan es más gordo que el mío. Dan's cat is fatter than mine. Los superlativos son los adjetivos, palabras que modifican o califican a los sustantivos. Una de sus principales características es que pueden modificar a un solo sustantivo. Por ejemplo, Leslie is tall, Leslie es alta, o a varios sustantivos a la vez para expresar sus diferencias mediante comparaciones. Cuando solo se quiere comparar alturas de dos personas, la forma tall de alta se modifica a taller, más alta. Por ejemplo, Karen is taller than Elizabeth. Karen es más alta que Elizabeth. Los superlativos en inglés se forman con el adjetivo en grado superlativo. Esto es, aquellos terminados en est que tienen la estructura adverbial de most, the less, el más, el menos, o los irregulares que cuentan con su propio grado superlativo. Por ejemplo, the best, el mejor, o the worst, el peor. El objetivo de las oraciones superlativas es expresar de manera objetiva o subjetiva cuando algo tiene una característica insuperable y que lo hace destacar del resto. Los ejemplos serían: Pedro is the laziest student in the class. Pedro es el estudiante más flojo del salón. O Michael Phelps is the best swimmer in the world. Michael Phelps es el mejor nadador del mundo. Luego pasaríamos al bloque 2, donde está el pasado de los verbos, el verbo to be y los verbos regulares e irregulares. El pasado del verbo ya lo conocemos. Es una conjugación del tiempo pasado donde eventos que ya hayan finalizado. El verbo to be, el verbo to be es uno de los más camaleónicos del inglés, por lo que en muchas ocasiones su significado depende del contexto en el que te lo encuentres. Sin embargo, sus significados principales son el de ser, he is smart, él es inteligente, el de estar, it is cold today, hoy está haciendo frío, o el de haber, is there anybody inside, hay alguien dentro, o cuatro, el poder de permiso. Tell her she is not to open the door to strangers. Dile que no puede abrirle la puerta a extraños. Ya sabiendo estos significados, podemos conjugar los verbos pequeños, como por ejemplo, I am Mexican, soy mexicano,
o I was a doctor, yo era doctor. El verbo auxiliar se usa en compañía de otros verbos para dar a entender que las acciones o estados se desarrollan en el momento. Para ello se usa la conjugación ing. I am still working, todavía estoy trabajando. Pasamos a los verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares en inglés crean el pasado simple y el participio pasado, agregando ed a la forma base. Y si el verbo termina en consonante y en y, cambiamos el y por i latina y agregamos ed. Si un verbo termina en ed, simplemente agregamos d. A continuación, unos ejemplos. Yesterday, Jack studied all day. Oh, have you finished it yet? En los verbos irregulares, hay 200 verbos irregulares en inglés. Podemos dividirlos en estos 4 tipos. Verbos que tienen la misma forma básica pasado simple, participio pasado. Los verbos que tienen el mismo pasado simple y participio pasado. Los verbos que tienen la misma forma base y participio pasado. O verbos que tienen una forma base, pasado simple y participio diferente. Por ejemplo, our cast costs a lot of money but always breaking down. O my parents have let me stay out late tonight. O por ejemplo, I come back home 40 May on Saturday. O has Mr. Connor come back from Clone yet? Pasamos al bloque 3 donde solamente están los imperativos. Aquí, como se puede leer aquí en los imperativos, que es lo que son, solamente diré los ejemplos. Los ejemplos de imperativo es donde no aparece el sujeto, porque el sujeto siempre es la palabra you. You, el sujeto siempre es you. Por ejemplo, aquí son cortas, pero son ejemplos para traducirlos en verbos. Listen to me, escúchame, eat your spinach, come tus espinacas, go to sleep, duérmete, wash your hands, lávate las manos, o kiss me, bésame. Aquí tienes unos ejemplos más imperativos en inglés con traducción al español. Turn off the TV, apaga la televisión, think about it, piénsalo, show me how to do it, enséñame cómo hacerlo, go home, vete a casa, come in, entra, hurry up, date prisa, walk faster, we're going to be late, anda más rápido que vamos a llegar tarde. Con eso terminamos el bloque 3. El bloque 4 vendría siendo el futuro idiomático y futuro simple. Aquí voy a ser un poco más corto. Por ejemplo, el futuro idiomático en inglés se forma con la estructura to be más going to, seguida de un verbo en su forma simple y se utiliza para indicar eventos futuros con implicaciones de compulsión, determinación, necesidad u obligación. Este futuro idiomático se compone de 3 elementos. En primer lugar está el verbo to be, ser o estar, que debe estar en concordancia con el sujeto. Luego se debe colocar el verbo go, de ir, en gerundio, junto con la partícula to. Finalmente se coloca el verbo principal en su forma simple. En español se traduce como ir a comer, bailar, jugar. Como sucede en todos los idiomas, la forma to be going to ha sufrido variaciones. De este modo, en contextos informales es común que se sustituya por la forma gonna. Algunos ejemplos son Paul is going to buy a car. Paul va a comprar un carro. I am going to write a letter. Voy a escribir una carta. You are going to stay here. Te vas a quedar acá. La forma gonna también se utiliza en los textos escritos, generalmente entre comillas, para mostrar la pronunciación conversal de algunas comillas. Para mostrar la pronunciación conversional, algunos ejemplos comprenden: She's gonna leave, ella va a marcharse. It's gonna rain, va a llover. I am gonna try, lo intentaré. Ahí es donde termina el futuro idiomático. El futuro simple es algo más sencillo, es hablar de algún evento futuro sin especificar cuándo. Su estructura se forma de sujeto más will más shall, o sujeto más will shall más verbo. Una disculpa. El auxiliar shall solo se utiliza para la primera persona del singular y del plural, mientras que el auxiliar will se utiliza en todos los casos. Como ejemplo de la conjugación del futuro simple, vemos el verbo to work, trabajar. I will o I shall work, yo trabajaré.
You will work, tú trabajarás. He will work, él trabajará. We will o we shall work, nosotros trabajaremos. You will work, they will work. Vosotros trabajaréis, ellos trabajarán. Esos son algunos ejemplos de futuro simple. De mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches o buenas tardes.